clase anterior. Y si no, pues les sirve para repasar. En los animales encontramos 4 tejidos fundamentales, que son el tejido epitelial, que es el que estamos viendo, ya 2 semanas llevamos con este tejido. Luego, en la próxima, vamos a ver el tejido conjuntivo, o si podemos dentro de esta misma semana, bueno. Luego vemos el tejido muscular y el tejido nervioso. Esos son los 4 tejidos básicos. Dentro de cada tejido también hay otros tejidos que derivan de estos principales. Los epitelios, lo que vimos la semana pasada, los epitelios, se encuentran conformados por células dispuestas de manera contigua, una al lado de la otra, sin que exista prácticamente matriz extracelular, por lo cual se presenta una gran superficie de contacto entre las células. Están una al lado de la otra, no hay un espacio intersticial, no hay una matriz extracelular que rodee a estas células, o es muy escasa. En estas zonas adyacentes o de contacto existen estructuras especializadas llamadas complejos de unión, que se forman a manera de puentes intercelulares para fortalecer la cohesión celular. La cohesión celular dificulta el paso molecular por el espacio intercelular. Los epitelios no poseen redes de capilares sanguíneos, por lo que su nutrición se realiza por difusión desde el tejido conectivo subyacente. Recuerden que el tejido conectivo está por debajo y el tejido epitelial va a estar encima. Y es el tejido conectivo quien le va a dar el soporte nutritivo. Va a aportar con la irrigación sanguínea, porque los epitelios no tienen este riego sanguíneo. Las células epiteliales se distribuyen y organizan formando uno o varios estratos. ¿Recuerdan? Los estratos eran los pisos, entre comillas, o los niveles, las capas, estratos. ¿Se acuerdan cuando veíamos epitelio estratificado? Era aquel epitelio que tenía varios niveles, varios pisos, varias capas, que descansan sobre una capa de matriz extracelular llamada lámina basal. ¿Recuerdan la lámina basal que les mostré? Esa línea que atravesaba toda el corte histológico. Y encima estaba el epitelio. Y por debajo teníamos el tejido conectivo. Por debajo de la lámina basal siempre encontramos tejido conectivo. La lámina basal posee un componente producido por las células epiteliales y otro componente producido por el tejido conectivo subyacente. Las funciones de los epitelios son de protección, filtración, absorción selectiva y también como órganos sensoriales y de secreción. De protección frente a la desecación o a la abrasión. Recuerden que los epitelios recubren la superficie externa de ciertos órganos y la superficie interna también de los órganos huecos. Entonces, este epitelio va a proteger estos órganos frente a la deshidratación o frente a la desecación. A veces los organismos o los animales cursan con estados de deshidratación, ya sea por fiebre, por vómito, por diarrea o por hemorragia, pierde líquido. Y sobreviene la deshidratación o la desecación de todo el organismo y por ende de los órganos. O también protege a este órgano de la abrasión, de la fricción, del roce contra algún otro órgano. También
tiene como función la filtración. Por ejemplo, en los riñones filtran sustancias, retienen sustancias y dejan escapar otras sustancias que no son necesarias para el organismo. Entonces los riñones tienen epitelios y cumplen la función de filtración, de absorción selectiva. Los epitelios también van a dejar entrar a ese órgano ciertas sustancias y van a dejar salir las sustancias que no son requeridas en ese órgano. Es una absorción selectiva. Entra lo que debe entrar y sale lo que debe salir. También actúan como órganos sensoriales y de secreción. Sensoriales que ponen en comunicación con el medio ambiente. Por ejemplo, si hay un ambiente frío, este epitelio va a llevar la sensación de frío y el animalito va a sentir frío, ¿no? Son órganos sensoriales. O si hace calor, va a sentir calor. Y de secreción. Esta es una de las principales funciones que tienen también ciertos epitelios, de secreción, de secretar sustancias. Pueden ser hormonas, secretan hormonas, y ahí es cuando forman las glándulas. Glándulas es un tejido epitelial y secreta sustancias. Algunas funciones de los epitelios son posibles gracias a la presencia de especializaciones celulares en su superficie, como son los cilios, flagelos y microvellosidades. ¿Recuerdan la imagen que vimos en la clase anterior? Era un epitelio ciliado. ¿Recuerdan los cilios que estaban en la parte superior de esa imagen? Los cilios, flagelos y microvellosidades. Por ejemplo, en la superficie interna o en el epitelio interno de los intestinos se observan microvellosidades, es microscópico, microvellosidades. Ya vamos a ver detalladamente todas estas imágenes más adelante de estos epitelios. Según donde se localice el tejido epitelial, recibe diferentes nombres. En la piel se denomina epidermis, en la piel. Cuando el epitelio recubre la piel, la parte más externa de la piel se denomina epidermis. Esto es un epitelio. Cuando recubre cavidades internas, como la cavidad cardíaca, cuando está dentro del corazón, o recubre las paredes internas del corazón, es epitelio, ¿no? También en los pulmones, esto habíamos visto en una imagen, ¿se acuerdan? Por fuera, vimos el pericardio, vimos el epitelio pulmonar, la pleura y el pericardio. O abdominal, también tenemos un epitelio que recubre los órganos abdominales. Se llama mesotelio. ¿Ya? Todas estas capas que recubren estas cavidades internas se llaman mesotelio. Y el epitelio que tapiza la superficie interna de los vasos sanguíneos y linfáticos es el endotelio. También les mostré una imagen del endotelio. Les mostré una imagen de un vaso sanguíneo en cuya luz, en cuyo espacio interno estaba recubierto por el endotelio. Entonces no se confundan, endotelio recubre las paredes internas de los vasos sanguíneos y mesotelio las cavidades internas de del corazón, los pulmones o la cavidad abdominal. Algunos epitelios pueden organizar sus células para la formación de estructuras macroscópicas especializadas, como el pelo, las uñas o las plumas. Todo esto es epitelio, ¿no? El pelo, las uñas o las plumas. Otras veces, las células epiteliales se agrupan y se especializan para la secreción de sustancias, lo que es el epitelio glandular.
Esto es lo que les quería presentar hoy día, ¿no? Epitelio glandular. Al epitelio no glandular se lo llama epitelio de revestimiento. Si no está secretando, el epitelio va a estar recubriendo, va a estar protegiendo. Los epitelios de revestimiento forman capas que tapizan las superficies externas de la piel y órganos. También tapizan las superficies internas de los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y de la pleura. Como ustedes pueden ver, hay dos caras, ¿no?, de estos epitelios, la superficie interna y la superficie externa de los órganos. En una mayor o menor medida, todas las células son secretoras, pero algunas están especializadas para esta función de secretar sustancias. Ahora sí, este es el tema de hoy, epitelio glandular. Una glándula es una asociación grande y compleja de células, cuya función principal es la secreción. Ustedes ya habrán oído nombrar de ciertas glándulas y se les viene a la mente algunos nombres. Existen células secretoras aisladas, solo células secretoras aisladas, o pequeños grupos de estas células que se encuentran entre los epitelios de revestimiento. Son las glándulas secretoras intraepiteliales, o sea que están entre las células que conforman el epitelio, las que pueden ser unicelulares o multicelulares. Estas células secretoras puede ser una sola célula que esté en medio de otras células que conforman el epitelio, pero se encarga de secretar alguna sustancia. O pueden ser un grupito de células en medio del epitelio encargadas de secretar alguna sustancia. Glándulas exócrinas. Vamos a estudiar más detalladamente las glándulas, en este caso las glándulas exócrinas. Son aquellas glándulas que liberan las secreciones, lo que produce esa glándula a una cavidad interna o al exterior del organismo. Pueden hacerlo directamente como las células de la superficie secretora del estómago o las células caliciformes perdón, de los conductos respiratorios del pulmón, ambas intraepiteliales, o mediante un conducto excretor que comunica la porción secretora con el epitelio de revestimiento. Estas últimas glándulas son las más complejas morfológicamente y se diferencian entre sí por la forma y el grado de ramificación de sus conductos excretores y por la organización de sus porciones secretoras. Estas glándulas pueden ser simples ramificadas y compuestas. Igual, dentro de las simples va a haber una clasificación, dentro de las ramificadas también y dentro de las compuestas también. Las glándulas exócrinas, según la forma de su porción secretora, pueden ser tubulosas, alveolares o acinares. Tubulosas cuando su porción excretora tiene forma de tubo, ¿no? Por eso su nombre, tubulosas. Alveolares tienen forma de alveolo, que es en forma de saco con el interior amplio. Es un saco en cuyo interior se ve un gran espacio, ¿no? Hay un espacio donde se puede almacenar la secreción. Las acinares
cuando tienen forma de pera, con una base ensanchada y una luz interior reducida. Miren, aquí la capacidad interna de esta glándula es reducida. No tiene una luz amplia, no tiene capacidad para almacenar, sino que la luz es reducida, es pequeño. Ya vamos a ver las imágenes. Las glándulas exócrinas pueden ser simples cuando su conducto excretor no se ramifica. Es solamente un tubo sin ramificación, como por ejemplo las glándulas sudoríparas de la piel, que son glándulas simples tubulares o tubulosas. Una glándula simple acinosa la encontramos en la uretra. En la uretra. Recuerda, la uretra es aquel conducto que traslada o que transporta la orina desde la vejiga urinaria hasta el exterior, ¿no? La uretra. A veces aquí tenemos obstáculos que impiden esa salida de la orina hacia el exterior. En los gatitos es muy común, nosotros como veterinarios, es muy común encontrar cálculos, residuos o sedimentos de la orina que impiden esta salida. Y tenemos que hacer ciertas maniobras, ciertas cirugías para que este animalito pueda orinar normalmente. Miren, aquí tenemos las imágenes de la clasificación de estas glándulas. Estas son las simples. Cuando el tubo excretor es en forma de tubo, ¿no? En forma de tubo son las tubulosas o tubulares. Las alveolares, ¿se acuerdan que les decía que era en forma de un saco? ¿Sí ven el cursor? ¿Sí están viendo el cursor? Sí. En forma de un saco. Y si ven la luz interna es lo que está en el interior de este saco. Es amplio, es grande. Aquí se puede almacenar la sustancia. Vean la diferencia con este otro tipo de glándula, que es la acinar. La acinar, en cambio, tiene asimismo la forma como de una pera, pero su luz, el interior está reducido. Es mínimo, es pequeñito. Y por eso esta es la clasificación de las glándulas simples en tubulosas, alveolares y acinares. ¿Está clara esta clasificación? Ya con la imagen se hace más claro todo, ¿no? Tubulares, alveolares y acinares. Ahora vamos a ver según la ramificación de las simples. De estas mismas simples, cuando sus conductos están ramificados. Simples ramificadas. Cuando su conducto excretor no se ramifica, pero la glándula posee varias unidades secretoras. En el cardias del estómago se encuentran glándulas simples ramificadas acinosas, mientras que en la mucosa del píloro del estómago encontramos glándulas simples ramificadas tubulosas. Aquí tenemos las simples ramificadas. Asimismo con sus nombres, ¿no? Tubulosas, alveolares y acinares. No cambia el nombre, pero podemos observar la diferencia. Miren aquí cómo esta glándula se ha ramificado en 3 porciones. Parecen deditos, ¿no? 3 porciones, lo mismo en las alveolares. Ya no solamente tiene un solo sáculo o saco, sino que tiene, por ejemplo, 3. Y las acinares de igual manera, que son las que tienen la luz interna más reducida, está ramificada, pero su conducto excretor se mantiene simple. Por eso son glándulas simples ramificadas. Ahora vamos a ver las compuestas. Las anteriores eran simples, ahora son las compuestas.
cuando el conducto excretor se ramifica y en el final de sus ramificaciones se encuentran varias unidades secretoras. El conducto excretor principal es el que vierte directamente hacia el exterior y se ramifica en conductos llamados interlobulares, hacia los cuales vierten las porciones de las glándulas llamadas lóbulos. Aquí están las compuestas, tubulosas, alveolares y acinares. Asimismo, vean ustedes el tubo excretor, pero están compuestas, tienen más ramificaciones y también vierten por aquí, si ven este orificio, por aquí también vierten su secreción. Tiene un punto de secreción, otro. Ya, me está avisando que tenemos 10 minutos más. Entonces tiene más puntos de secreción, ¿no? Lo mismo en las alveolares. Esto es un punto por donde vierte su contenido y tienen más puntos de secreción. Acá también, entonces por eso se llaman compuestas. Un ejemplo de la glándula compuesta acinar es el páncreas exócrino. Una glándula compuesta tubular o tubulosa son las glándulas de Brunner, de la submucosa del duodeno. Una glándula compuesta túbulo-acinar es la glándula mamaria, la glándula lacrimal o la salival. Miren todas estas glándulas. La manera en que las células de las glándulas exócrinas secretan sus productos pueden ser merócrinas, apócrinas o lócrinas. Merócrinas cuando el producto es secretado por exocitosis, es decir, producción celular. Apócrinas cuando la secreción implica la rotura y liberación de la porción celular apical. Apócrinas. Aquí para verter su contenido, la célula tiene que romperse. Implica la rotura y liberación de la porción celular apical. Y las holócrinas, cuando el contenido interno de la célula se libera por la rotura total de esta. Cuando el contenido interno de la célula se libera por la rotura total de esta. Acá en las apócrinas implica la rotura y liberación de la porción celular apical, solo de una porción. En las holócrinas, el contenido interno de la célula se libera por la rotura total. Vean la diferencia entre apócrinas y holócrinas. Las sustancias secretadas por las glándulas exócrinas son variadas y con diversas funciones, lo cual se emplea como criterio para su clasificación, pudiendo ser, estas sustancias pueden ser mucosas, pueden ser cerosas o mixtas. Mixtas, la mezcla de las mucosas con las cerosas. Son las sustancias secretadas por las glándulas exócrinas. Glándulas mucosas, para recubrir superficies internas. Las glándulas cerosas liberan enzimas para la digestión alimenticia. Estos dos tipos se distinguen claramente en la glándula salival, mucosas y cerosas. La glándula mixta, cuando contiene células mucosas y cerosas, conformando un mismo alveolo secretor, como es el caso de la glándula salival submandibular, que segrega a su vez muco y contenido proteico hacia la cavidad bucal.
En el proceso de secreción glandular, algunas veces ayudan las células mioepiteliales, que son unas células con capacidad de contracción, que poseen largas prolongaciones para envolver las porciones secretoras de las glándulas. Entonces ahora vamos a ver las glándulas endócrinas. Se caracterizan porque no tienen conductos y secretan sus productos como hormonas y proteínas directamente hacia el espacio extracelular, desde donde pasan al torrente sanguíneo, para así distribuirse por todo el organismo. Existen glándulas endócrinas intraepiteliales, unicelulares, que conforman el sistema neuroendocrino difuso. Estas células están aisladas y entremezcladas con las células epiteliales de revestimiento del tracto respiratorio, del tracto gastrointestinal y entre las células de la hipófisis. Los productos de secreción no se liberan inmediatamente después de su síntesis, sino que se pueden almacenar en el interior celular hasta que llega la señal para su liberación. En algunos casos, estos productos pueden almacenarse extracelularmente en reservorios llamados folículos, formados por células secretoras, como es el caso de la tiroides. En otras ocasiones, varias glándulas endócrinas que secretan sustancias diferentes se asocian para formar una estructura única, como es el caso de las glándulas suprarrenales. Existen órganos como el páncreas, en el que se hallan glándulas exócrinas y endócrinas en una estrecha asociación. La parte exócrina libera su contenido al tubo digestivo, mientras que la parte endocrina la conforman los islotes de Langerhans.